Muy buen día, licenciado. En esta ocasión, pues yo quisiera hablar un poquito acerca de los acuerdos de paz en Guatemala. Pues para llegar a ese tema, ahí sí que ya más a fondo, por decirlo así, es importante hablar sobre el conflicto armado interno que vivió el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Llamada también la Guerra Civil, que fue un conflicto armado que se desarrolló en el año de 1960 y el año 1996, convirtiéndose en uno de los más largos y sangrientos de América Latina, ya que duraron pues varios años, son 36 años los que duró esta problemática o ese conflicto. Inició tras un levantamiento de oficiales jóvenes del ejército contra el gobierno autoritario de Miguel Ydígoras Fuentes y culminó con la firma de los acuerdos de paz en el año de 1996 bajo la presidencia del señor Álvaro Arzú. Durante esos 36 años, pues el país vivió una profunda división política, social y étnica, marcada por la represión estatal, desapariciones forzadas, masacres, torturas, desplazamientos forzados, especialmente pues con la población indígena o en contra de la población indígena maya. La verdad que hubieron varios muertos, hubieron varios desaparecidos, niños huérfanos, mujeres viudas, son varios pues los que fallecieron en ese conflicto armado. Y las causas por el cual pues se originó, aparte de lo que ya mencioné, pues también se estaba viviendo una desigualdad social y económica, una represión política. El pueblo guatemalteco pues era marginado pues de varios derechos. Pues la Constitución pues nos otorga esos derechos, pero lamentablemente pues llegaron gobiernos en ese entonces que dejaron al pueblo de Guatemala marginados y dejaron digamos, el sistema político, pues sabemos que es un sistema político democrático, pero fueron ellos, llegaron autoritarios, ¿verdad? Se proclamaron, recordando el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿verdad? Que también llegó al poder a base del primer golpe de Estado en la historia de Guatemala. El pueblo indígena pues eran discriminados, no eran tomados en cuenta en ningún acto político, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los actores? Pues los actores era el gobierno y las fuerzas armadas, ¿verdad? El ejército y cuerpos de seguridad del Estado. Los de la guerrilla, ¿verdad? Que recibieron, según la historia, recibieron apoyo eh, de fuerzas armadas de otros países, ¿verdad? Como lo es Venezuela, Cuba, pues según la historia, ¿verdad? Los de la FARC, ¿verdad? Que son las Fuerzas Armadas Rebeldes. Pues en el año de 1982 se unificaron en la URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es llamado también como izquierdista, ¿verdad? La población civil también, ¿verdad? Es uno de los involucrados, ¿verdad? Es el principal o la principal víctima del conflicto. Las comunidades indígenas, campesinas y líderes sociales fueron blancos de la represión. Surgieron movimientos de derechos humanos y organizaciones de víctimas. La verdad que fue una pena lo que pasó y se lamenta mucho, ¿verdad? Porque las mujeres sufrieron mucho en ese entonces, fueron víctimas directas e indirectas porque sufrieron violaciones sexuales, torturas, asesinatos, desplazamientos forzados. En muchos casos, pues las agresiones sexuales se usaron como arma de guerra. Miles de mujeres indígenas quedaron viudas, asumieron la jefatura del hogar. Imagínense, pues
murió el esposo, ellas cómo podían sacar adelante a los hijos. Los niños pues necesitaban comida, necesitaban ropa, un techo, pues fueron, la verdad, violentados de varios derechos las mujeres. Posteriormente pues formaron organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala para exigir justicia. Pues para ponerle fin a toda esa desgracia, pues se firmaron los acuerdos de paz. ¿Y qué son los acuerdos de paz? Pues los acuerdos de paz son una serie de pactos firmados entre el gobierno de Guatemala, la URNG, y se iniciaron las negociaciones en el año 1994 y pues gracias a Dios en el año de 1996 con la mediación de las Naciones Unidas. Su objetivo fue poner fin al conflicto armado. Se promovió la reconciliación nacional y sentar las bases para una sociedad democrática y justa. Porque lo que se estaba viviendo en el país, pues era momentos de terror, eran días de terror, ¿verdad? Fueron años de terror para el pueblo guatemalteco. Los principales acuerdos de paz pues se inició en el año 1991 y pues ya el acuerdo de paz, la firma pues se obtuvo en el año de 1996. En el año 1991 pues el acuerdo marcó para la búsqueda de la paz. En el año 1994 pues el acuerdo global sobre los derechos humanos y así sucesivamente pues año con año pues se fueron dando los pases, pues el ejército, el gobierno, el pueblo, pues poco a poco llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Entonces sobre la identidad y los derechos del pueblo indígena, sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército, sobre las reformas constitucionales y régimen electorales, hasta que pues por fin un 29 de diciembre pues se acordó la firma de la paz, ¿verdad? O sea, el acuerdo de paz firme y duradera. Y se establecieron compromisos para evitar que el país pues volviera a vivir un conflicto similar. Pues esto significó que ciertas prácticas y situaciones quedaron prohibidas o deben evitarse por completo porque según el acuerdo de paz la nueva visión del Estado democrático pues iba a cambiar, ¿verdad? Pues hubieron varios acuerdos en los cuales pues lo que se vivió en ese año pues prácticamente ya no se podía volver a vivir en el transcurso, digamos, donde se firmó la paz hasta hoy fecha, pues ya no debería de existir esos conflictos, ¿verdad? Como por ejemplo, pues ser perseguidos o asesinar a personas por sus ideas políticas o sociales, porque durante la guerra muchas personas fueron asesinadas, desaparecidas por pensar diferente o exigir justicia. Ahora está prohibido pues reprimir, torturar o discriminar a alguien por su ideología, por su religión, por su etnia o militancia política. El Estado pues debe proteger la libertad de pensamiento, de expresión y participación ciudadana. También debe usar al ejército para reprimir a la población. Antes el ejército pues tenía un papel dominante en la vida política y controlaba la seguridad interna. Con la firma de la paz pues el ejército ya no puede intervenir en asuntos civiles ni políticos. Su función quedó limitada a la defensa nacional. La seguridad interna corresponde ahora a la Policía Nacional. También de cometer violaciones a los derechos humanos con impunidad, pues los acuerdos establecieron que todas las violaciones deben ser investigadas y sancionadas. Se crearon pues mecanismos para la protección de los derechos humanos como la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que es la PDH. Y pues el Estado se comprometió a no repetir prácticas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Pues esos fueron los acuerdos de las cuales quedaron establecidas en el convenio, pues para que el pueblo guatemalteco pues
de alguna u otra forma pues viva en paz, ¿verdad? Tanto y que se respeten entre sí. En conclusión, pues todo eso pues ya quedó atrás. El pueblo de Guatemala ahora pues ya ve eh, prácticamente después de los acuerdos de paz pues se tuvo que modificar muchas cuestiones, ¿verdad? De cómo pues poder llevar una ciudad o un pueblo pues a una mejor idea, a un sistema político pues un poquito mejor de cómo se estaba llevando el sistema político del año del conflicto armado posterior a ello, ¿verdad? Entonces, pues esa es la pequeña exposición y pues muchas gracias.